Ya estamos. Son spoiler. Vale, genial. Perfecto. Pues a ver si puedo verlos todos. Sí, correcto. A ver. ¿Se ha metido alguien? Pues chicos, plan de esta tarde. Charla con Julia sobre aspectos psicológicos a la salida del confinamiento. Se ha preparado una presentación bastante currada. A mí es la que más me ha gustado con diferencia. Bueno, Julia no necesita presentación porque ya es la tercera vez que está con nosotros y si da tiempo al final vamos a hablar de casos prácticos. Vamos a entablar como una especie de diálogo entre todos, podemos ir preguntando cosillas y yo le voy a ir dando casos prácticos de alguno de vosotros con situaciones que sucedan, como por ejemplo por qué uno se pone nervioso al competir, otros no, por qué otros le dan más importancia a las lesiones, otros no, y que ella vaya dando unas pinceladas sin profundizar mucho, porque no se puede profundizar porque al final ese tipo de cosas son un pequeño matiz sobre la personalidad, que no podemos hacer un abordaje de todas las situaciones de la personalidad de un sujeto porque es imposible, no tendríamos tiempo, pero por darle un poquillo de juego al tema. Julia, muchas gracias por estar con nosotros otro día más y todo tuyo. Nada, yo gracias a vosotros. Yo estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Y la verdad es que, bueno, ya lo habéis visto en la última diapositiva, sois un grupo genial. Así que nada, muy contenta. Insuficiente. Bueno, he preparado esta charla, la verdad es que con mucha ilusión. Siempre la he preparado con mucha ilusión, pero esta más porque, bueno, es ya señal de que la odisea está pasando, de que la odisea está terminando. Y bueno, he intentado de alguna manera, porque la verdad es que tengo un montón de ganas de veros en persona, porque yo estoy muy acostumbrada a hacer las charlas de manera muy dinámica, en la que os apretaría bastante para que hablarais, y aquí pues tengo que hablar yo más. Y entonces, bueno, lo he intentado que no sea muy teórico, que no sea muy chapa. Vamos a ver cómo está. Vamos a empezar como en la primera charla, comentando un poco el panorama actual, ¿vale? En estos primeros días hemos tenido como un subidón inicial, con emociones pues normalmente muy positivas, aunque con dolores y agujetas. Entonces, ¿qué suele pasar en psicología? Cuando hay un subidón, casi siempre hay un bajón después, ¿vale? Igual que cuando conseguimos un resultado que esperábamos mucho tiempo o conseguimos alguna medalla y tenemos unos días que de mucha euforia, luego casi siempre vuelve a bajar un poquito, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que ver, igual que lo vimos todo en la primera sesión desde el conocimiento, pues esto lo tenemos que empezar a ver todo igual. Cuando empieza a ver la realidad en el sentido de que a veces puede que no consigamos los mismos resultados que antes o que los consigamos con más dolor, es cuando empezamos a preguntarnos el por qué. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque aquí es donde aparecen los fantasmas esos que hablábamos al principio, en la primera sesión, y es con los que tenemos que dominar bien. Aquí os pongo este ojo de atribuciones, de que tenemos que tener muy en cuenta que casi todas las explicaciones malas que se nos pasen por la cabeza se van a deber a algo externo y temporal, que normalmente va a ser pues el confinamiento y el haber estado sin entrenar como nos gustaría. Bueno, estas son las áreas que yo he escogido de la psicología del deporte, que creo que más se nos pueden ajustar a la situación que estamos viviendo. Entonces, como veis, muchos las conoceréis a nivel más teórico, lleva detrás muchísima carga, entonces he intentado que sean lo más claras posible. ¿Vale? Empezamos con la autoconfianza. Aquí os he puesto un vídeo, porque hay una historia que a mí me encanta, digo, la cuento yo o pongo el vídeo, pero creo que el vídeo lo cuenta mejor. Before April 1954, the common belief, the universal belief, because it had been tried again and again and again and people had failed, the belief was that man was not physically capable of breaking the 4-minute barrier, that he could not run a mile in less than 4 minutes. When something happens to them, they begin to believe that that's the way it is. That's the way it's always been, and they can't see the possibility of it being any different. 250 yards to go, and Bannister takes over. Watch his giant stride take him to the front as he races the last lung-bursting throw. Roger Bannister came along, and he broke the 4-minute barrier. Since that time, up to this day, over 20,000 people have done it, including high school kids. 20,000 people. What changed? Here's what happened when they got on the track. They knew it had been done, and because they knew it had been done, there was a new belief about this barrier that was unreachable.
And those 20,000 people got in a race believing, knowing in their heart that someone had done it, that it's possible, that they could do it. If someone can make that dream become a reality, then you can make your dream become reality. El vídeo explica muy bien lo que es la autoconfianza. Entonces, ¿qué es lo que yo resaltaría? ¿Qué es lo que, con lo que yo me quedaría de ese vídeo? Para mí lo más importante es cuando dice que 2 meses después de que Roger Bannister bajara de los 4 minutos, lo que empiezan a conseguir otros deportistas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente? ¿Mejores zapatillas, mejores entrenamientos, mejor calidad como deportistas? No, la única clave era que ya creían que se podía conseguir. O sea, antes de que Roger Bannister no bajara de los 4 minutos, pensaban que no se podía, se alimentó el mito de que el ser humano no podía correr la milla por debajo de los 4 minutos y siempre se quedaban muy cerca, pero nunca debajo. Entonces, en el momento en el que una persona lo consiguió, detrás fueron todos batiendo los récords. Y nada, aquí os pongo la cita de una entrevista que leí hacía tiempo de Javier Gómez, que si quieres ganar una carrera, el primero que tienes que pensar que puede ganar eres tú. Entonces, bien, ¿por qué hablamos de la autoconfianza, de la vuelta a los entrenamientos? A ver, aquí. Bueno, aquí tenemos una definición bastante más teórica de lo que sería, ¿vale? Sería la creencia que tenemos en las habilidades, en si tenemos o no las habilidades necesarias para ejecutar una conducta que nos va a conducir a un resultado final. Aquí lo vemos bastante más claro. Esta es la teoría de Bandura, que no me voy a meter mucho, pero simplemente para que nos empiecen a sonar estos conceptos, ¿vale? Entre la persona y la conducta estarían las expectativas de eficacia, en las que tenemos más control que las de resultado. No sé si os acordaréis en la sesión que tuvimos, no en la sesión, en la quedada que tuvimos el viernes, hace 2 viernes, alguien dijo que empezaba a tener como unos sueños de que había cierto tipo de giro con la bicicleta que no los ejecutaba bien. Entonces, aquí os he puesto ese ejemplo, ¿vale? En las expectativas de eficacia sería si yo creo que tengo, por ejemplo, el equilibrio y la fuerza suficiente para ejecutar el giro, y en la de resultados sería directamente si lo consigo o no, o si me caigo o no me caigo de la bici, ¿vale? Ahora, en estas circunstancias que estamos pasando, lo ideal sería empezar a centrarnos en las habilidades, es decir, en la eficacia más que en el resultado, porque tenemos más control. Así que nada, esto solo es para que os empezaran a sonar algunos de estos conceptos. Aquí viene la joya de la corona de la autoconfianza. Aquí tenemos la confianza óptima. Esto es como la U invertida que hablábamos de la activación. No cuanta más autoconfianza tengamos, va a ser mejor, sino que tenemos que tener una óptima, porque si tenemos un exceso de confianza, nos podemos pegar un buen batacazo, porque nuestras expectativas pueden ser muy altas. Y bueno, el batacazo puede ser físico y mental. Por un lado, podemos conseguir lesiones importantes si creemos que podemos hacer más de lo que realmente podemos. Y luego podemos tener un batacazo mental en el sentido de una bajada de autoestima muy fuerte, pasar de una autoconfianza muy alta a pasar a una muy baja, y eso luego tiene un montón de trabajo también. Luego falta de motivación, ¿no? Derivan de ahí cosas bastante importantes. Luego, una falta de confianza sería todo lo contrario. Si yo creo que no lo puedo hacer, no me voy a esforzar lo suficiente para conseguirlo. Entonces ahora también nos podemos ver reflejados en algunas de estas situaciones, ahora y en muchas ocasiones. No es ni malo ni bueno, simplemente que lo empezamos a conocer. La falta de confianza, si a mí me ponen un objetivo ahora mismo de, no sé, correr 30 kilómetros de montaña el mes que viene a 4 minutos el kilómetro, pues sé que no lo voy a conseguir, no me voy a poner a entrenar ni me voy a esforzar prácticamente nada, porque creo que no lo voy a conseguir. Si me dices de aquí a 2 años puedes hacer 30 kilómetros a 4 o 5 el kilómetro, pues digo, pues a lo mejor entrenando fuerte lo puedo llegar a conseguir. Entonces ahí es cuando yo empiezo a esforzarme, empiezo a entrenar, empiezo a tener una buena confianza y empiezo a tener una buena motivación, ¿vale? De la autoconfianza a mí me gusta mucho porque siempre arrastra muchas cosas detrás muy, muy consolidadas de los deportistas. La falsa confianza es un problema que es un poco más difuso que los otros, que sería en esos momentos en el que damos a entender que creemos que tenemos las habilidades suficientes, pero en el fondo creemos que no las tenemos, las tengamos o no. ¿Vale? Lo vuelvo a explicar. Es cuando damos a entender que creemos que tenemos las habilidades, pero en el fondo creemos que no las tenemos. Esto, el problema que conlleva es que cerramos la puerta a la mejora. Es decir, si yo no le doy a entender a Jorge, a mi entrenador, que sería en este caso, que yo creo que no puedo ejecutar con éxito cierta habilidad,
pues él no me va a lo mejor prestar la atención necesaria o no me va a mandar los entrenamientos específicos que yo necesito. Entonces es peligroso en ese sentido, en el que cierro la puerta a la mejora en lo que precisamente la necesito. Entonces es por eso que tenemos que encontrar ahí una confianza buena, una confianza óptima. Entonces, si empezamos a vernos reflejados en alguna de estas situaciones a lo largo de estos días, pues es normal, simplemente como siempre os digo, que puedo ser muy capaz con esto, pero cuando lo conocemos siempre es mucho más fácil solucionarlo. Vale. Bueno, pasamos a las lesiones. Aquí más de lo mismo, hay muchísimas teorías, además bastante complejas, y entonces, bueno, os he traído creo que lo más característico. He seleccionado esta área de la psicología porque, bueno, por dos motivos. Uno, porque creo que se parece mucho a lo que estamos viviendo en el sentido de que durante un tiempo no hemos podido entrenar como realmente nos hubiese gustado, y además por cosas que no dependían de nosotros, y además porque volvemos a los entrenamientos y con un estado físico diferente. Quizá en algunas cosas incluso hayáis mejorado y en otras habréis empeorado, lógicamente. Entonces eso es muy similar a cuando volvemos de una lesión, sobre todo una lesión larga de 2, 3, 6 meses. Bueno, luego ahí abajo en el recuadro lila tenemos factores que suelen influir bastante, como la personalidad, la historia de lesiones. Las valoraciones cognitivas para mí son súper importantes, bueno, para mí, para la psicología, porque como os pongo aquí, la realidad no es tan importante, sino como nosotros la percibimos. Entonces, si yo me enfrento a una situación que para mí es estresante, pues quizás Jorge o Pablo o cualquier persona ante la misma situación no va a reaccionar igual que yo. Entonces, no es la objetividad de la situación, sino lo que yo valoro. Si yo tengo mi forma de ser, mi personalidad tiende más a la ansiedad o tiende más a tener un mayor estrés y a tensar más la musculatura, por ejemplo, que otra persona, pues yo a lo mejor tengo más facilidad de lesionarme que otra persona entre la misma situación. Entonces, por eso es cuando las valoraciones cognitivas y todos los fantasmas, esos que hablábamos en aquella charla, nos pueden aparecer y tenemos que filtrar bien. Aquí volvemos a las teorías. Lo que más importante he visto yo en todas las teorías siempre es el estrés. Como ya hemos hablado otras veces, el estrés puede ser bueno o malo. O sea, todos los cambios nos generan estrés y lo necesitamos para vivir. Entonces, ahora mismo estamos viendo un cambio bueno, ¿vale? Podemos salir a la calle, podemos entrenar, pero eso no quita que nos conlleve un estrés. El estrés nos va a llevar a cambiar nuestros modelos atencionales, ¿vale? Nos estamos centrando en ejemplos de entrenamientos, pero lo podríamos llevar a muchas situaciones. Y el estrés nos va a llevar también a una tensión muscular. Esto, si lo sumamos, aumenta bastante la probabilidad de que nos lesionemos. Y si a esto le sumamos una autoconfianza excesiva, en el sentido de que yo me puedo poner expectativas a lo mejor un poco más altas, todavía aumentan más. Si nos centramos un poco en lo que nos puede provocar el estrés a nivel mental, a nivel atencional, os he puesto aquí de manera así un poco significativa, donde se nos puede ir un poco la atención o la mente. Ese foco se nos puede ir de manera externa a la naturaleza, a la gente, a las distancias de seguridad. Por ejemplo, como ya hemos hablado otras veces también, creo que en la otra charla sí lo vimos, que los recursos cognitivos que tenemos son bastante limitados y estábamos utilizando muchos para intentar comprender lo que estaba pasando a nuestro alrededor, y por eso nuestra concentración a la hora de trabajar iba a ser menor. Pues en los entrenamientos vuelve a pasar un poco lo mismo. Necesitamos más recursos cognitivos para entender lo que está pasando, o por ejemplo para mantener las distancias de seguridad que nos están diciendo, para mantener, no estamos acostumbrados a entrenar con tanta gente. Yo por la zona que salgo a correr ahora nunca había nadie, ya la está a reventar. Y bueno, nos fijamos en la naturaleza más que antes. Todo este tipo de cosas hacen que tengan menos recursos para centrarme, por ejemplo, no sé, en la técnica. Y quizá estoy cambiando la pisada a la hora de correr y a lo mejor luego estoy desarrollando una fascitis, por ejemplo. O tengo una inflamación y me duele y no sé de qué y no sé por qué. Y simplemente es porque he girado la atención hacia otro sitio, y a lo mejor si antes un 20% de mi atención era en la pisada, ahora ya no está, pues empezamos a cambiar los patrones. Cuando nos focalizamos a nivel interno, nos pasa lo mismo, volvemos a quitar recursos que antes poníamos en ciertos aspectos del entrenamiento que ahora no los ponemos. Entonces aquí cuidado con los pensamientos negativos, sobre todo el no valgo para esto. Como os he dicho antes, siempre causas externas, bueno, siempre no, ahora más que nunca, siempre causas externas y temporales, ¿vale? No es que no valga, no es que yo es que no sea bueno, es que no estoy como antes, debido al confinamiento. Si empiezo a pensar, por ejemplo, pues en la libertad, en lo libre que soy, en lo feliz que soy corriendo, y si le sumamos que tengo que mantener la distancia, pues a lo mejor no veo un hoyo en la carretera, meto el pie y me hago una de 15, ¿no? Por ejemplo, son situaciones que nos pueden dar para prevenir lesiones. Si todo esto lo tenemos un poco en cuenta y lo conocemos, pues podemos prevenir de alguna manera lesiones. De todas formas,
en la prevención de lesiones, los fisios, los entrenadores y todo eso, pues siempre tienen muchísimo peso, como ya sabéis todos. Bueno, la motivación es otra joya de la corona. Igual, no he metido teoría muy si alguien quiere profundizar más en alguno de estos temas porque le interesa o cualquier cosa, tengo muchísima información, os la puedo mandar o me la preguntáis o lo hablamos más o nos paramos hoy mismo, ¿vale? Lo que queráis. Yo ya os digo, de manera así un poco por encima. Tenemos intrínseca y extrínseca, ¿vale? Son los dos tipos principales que tenemos de motivación. La intrínseca, por ejemplo, con los niños es la que más se trabaja, ¿por qué? Porque es la más duradera, es la que ante situaciones difíciles más va a tirar de nosotros. Eso no quiere decir que la motivación extrínseca sea mala o que no la necesitemos, necesitamos las dos, tenemos que tener un equilibrio siempre, sobre todo vosotros que lleváis un nivel ya bastante exigente de entrenamiento, necesitáis tirar de las dos motivaciones. No obstante, ahora, como es una situación un poco diferente, un poco difícil, tenéis que tirar un pelín más de la motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque depende más de nosotros, podemos trabajar más. La motivación extrínseca es aquello que yo hago por motivos externos a mí, por conseguir, os he puesto por ejemplo aquí lo de los padres, esto se suele dar en adolescentes, en chicos más pequeños, que suelen hacerlo para no defraudar al padre o para conseguir una beca, para conseguir ciertos resultados, para ganar medallas, todo eso está bien, es necesario, pero ahora eso se nos va a ver muy limitado. ¿Por qué? Porque no tenemos fechas de competiciones principalmente. Un segundo, Julia. Aunque nos salgamos un poquito del confinamiento y también para que no sea toda la charla tan lineal, la percepción personal mía es que socialmente la motivación extrínseca está como más castigada socialmente o tiene una connotación más negativa. ¿Estás de acuerdo con eso o sí. Sí, por eso os he hecho hincapié en que la motivación extrínseca es necesaria también, sobre todo en deportistas que buscan ya un nivel alto de rendimiento. Se ve desde fuera, se ve peor, pero porque se suele asociar a esto que se ha dicho de los padres, se suele asociar a cosas como que no te gusta el deporte y lo haces para conseguir algo, pero tener una motivación extrínseca no quiere decir que solo entrenes para conseguir cosas externas, sino que también te importan, sino que lo incorporas también a todos los demás motivos que tenemos. Me alegra mucho haber escuchado esto de ti, la verdad. Me alegro mucho. Y explicado como lo has explicado. Es algo que como que yo llevo mucho tiempo intentando transmitir a mis pupilos porque socialmente está mal, ¿sabes? Está mal. Parece que es como que solo hay un discurso para decir cuando vas a las carreras, no, yo es que solo voy a disfrutar. No, pero hago mucho hincapié a muchos de mis pupilos que digo, oye, es que voy a las carreras porque quiero ponerme al límite y quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar y quiero ver si puedo ganar. Que también es lícito permitirse tanto esos pensamientos como poder comunicarlo a tu grupo de gente sin ser juzgado o sin ser estereotipado como raro Además es que hay una contradicción, hay una disonancia ahí muy fuerte en la sociedad porque desde pequeños nos enseñan a competir y luego nos empiezan a decir que la competición es tan importante. Entonces, ahí hay un conflicto siempre, en todo en general, no solo en el deporte, sí. Hay un conflicto ahí importante, porque desde pequeño tienes que ser el mejor, tienes que llegar el primero, sacar muy buenas notas, sí, conseguir correcto. Un trabajo en la selectividad, conseguir un puesto, una posición, pero luego, sin embargo, nos empiezan a decir que no, que lo importante es participar, que no, que aquí solo se viene a disfrutar, entonces entramos ahí en una confrontación con nosotros mismos que a veces genera un poco de ansiedad. Qué bueno. Entonces, por eso es importante que vosotros ya tengáis esto en cuenta. Que la motivación, sí, las dos son buenas, ¿sí? Nada, digo que sí que es verdad que ahora la extrínseca cuesta más porque ahora mismo yo salgo a disfrutar de la bici y tal porque no tengo ninguna competición y claro. Te has tirado 6 meses haciendo una pretemporada, entrenando todos los días, sacrificándote un montón y ahora te ves que todo lo que has hecho se queda así como un poco en vano. Entonces, claro. Para tener como más disfrutar y claro, sí que es verdad que tenemos menos extrínseca. Claro, por eso os he dicho que se os va a ver más limitada, se os va a dañar y es por eso que tenemos que tirar ahora un poco más de la intrínseca para poder volver a equilibrar un poco, pero luego volverá, todo volverá, ¿eh? Esto solo son fases de desescalada para vosotros también. Entonces, pues ahora tenemos que trabajar un pelín más la intrínseca, pero porque tenemos limitada la extrínseca, pero también es importante, las dos lo son. Nada, la intrínseca es todo lo que se relaciona pues eso, con el disfrute a nivel más social, a nivel de las cosas positivas que nos trae el deporte, como que dormimos mejor, nos relaja, nos distrae y esas cosas. Pero bueno, las veremos ahora las veremos. Bueno, aquí ya viene la joya de la presentación,
que es la desescalada del equipo. ¿Vale? Os he puesto como unas 3 fases, ¿vale? Nosotros estaríamos aquí ahora, abajo del todo, tendríamos que empezar a subir. No os he puesto tiempos porque creo que cada persona tiene que ponerse más o menos ellos los límites o los tiempos, porque todos no vais a ir a la par, y eso es importante tenerlo en cuenta. En la primera fase, que sería esta, el primer escalón, lo importante es tener una buena base, ¿vale? Esto va a ser la base de todo, es decir, si llegamos aquí y fallamos aquí, volvemos a empezar. Entonces tenemos que ir desde abajo hacia arriba, montándolo muy bien ladrillo a ladrillo. Aquí lo importante sería coger una autoconfianza buena, por lo que hemos estado hablando de tener unas expectativas más centradas en la ejecución y no tanto en el resultado, también por eso de la motivación, porque si yo me centro en cómo lo estoy haciendo, no en el resultado que voy a obtener, porque ahora mismo no sé si lo voy a hacer o no, porque no hay competición principalmente, pues va a aumentar más la autoconfianza y vamos a tener una motivación más equilibrada. Luego, con la resistencia mental me refiero a todos esos tipos de dolores que a lo mejor nuestra mente había olvidado un poco ahí en un rincón, y ahora cuando volvemos a la calle, por ejemplo, esto que estabais diciendo del impacto a la hora de correr y todo eso, pues son cosas que en casa, aunque entrenemos y hayamos sufrido y hayamos sudado igual, no es lo mismo. Hay ciertos dolores que nos van a reaparecer y que tenemos que reconciliarnos con ellos. Ahí también tenemos que darle un plazo a nuestra mente para que vuelva como a hacerse amiga otra vez de esos dolores que había olvidado, ¿vale? Eso también lo tenemos que tener en cuenta y también estaría dentro de esta primera fase. Cuando pasamos a la siguiente, todas son importantes, pero aquí lo importante sería qué habilidades he visto yo, esto ya es a nivel muy personal, aquí tenéis trabajo, la verdad, qué habilidades he visto yo que se me han deteriorado más a mí, no a todos en general, porque a lo mejor yo he visto que, no sé, he perdido más fuerza en las piernas, o que a nivel técnico estoy fallando en esto, o que ahora resulta que no controlo bien la respiración, ¿vale? Entonces, todas esas habilidades que en la primera fase, en esta, hayáis estado viendo que estáis fallando, aquí es donde hay que empezar a introducir entrenamientos o objetivos que vayan en esa dirección. ¿Para qué? Para volver cuanto antes posible a esta, que sería ya al nivel inicial en el que estábamos antes, para ponernos los objetivos en la misma exigencia del principio del confinamiento. ¿Vale? Aquí la percepción de control es importante, porque ante todo este caos que estamos viviendo, pues tenemos un plan, que es este, tenéis a Jorge que os va estructurando los entrenamientos, entonces siempre tenéis que tener un poco la sensación de control. Cuando tengáis un fantasmilla de esto de no sé lo que estoy haciendo, pues volver a regular siempre a ese control. Vale, las vamos a ver ahora un poquito más en profundidad. En la fase 1 va todo encaminado a la autoconfianza, a la motivación y a aumentar esa resistencia que hemos visto antes. Entonces, los objetivos a muy cortito plazo, objetivos diarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo me pongo un objetivo diario y lo cumplo y veo que lo cumplo, mi autoconfianza sube y mi motivación se vuelve a equilibrar. Objetivo muy sencillito, ¿vale? La exigencia aquí, normalmente en vosotros la exigencia no es media-baja, pero en esta primera fase yo sí recomendaría que fuese más bien media-baja. ¿Para qué? Para el momento en el que yo voy cumpliendo, como son a muy corto plazo, son un objetivo, lo cumplo bien, lo he hecho bien, en el siguiente bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien, y así voy cargando mi mochila de confianza y de motivación de dentro, de motivación de la intrínseca, ¿vale? Porque no voy buscando el resultado, sino el hacerlo bien, el ejecutarlo bien y con gusto. Entonces, objetivos muy variados. Esto es importante porque los deportistas soléis es que es más fácil poner un objetivo de resultado que un objetivo diferente. Es más fácil ponerme un objetivo de hacer el kilómetro a tanto que poner objetivos más difusos, que como veremos después nunca pueden ser difusos. Pero bueno, por ejemplo, como establecer rutinas. Las rutinas ante los entrenamientos es de estas cosas que si las tienes no te producen ninguna satisfacción, pero si no las tienes sí te producen insatisfacción. No sabéis si habéis escuchado alguna vez esa frase. Pues con las rutinas nos pasa un poco eso. Una vez que las establecemos siempre nos ayudan, pero no nos damos cuenta hasta que no las tenemos, como nos ha pasado en el confinamiento. Como nos lo han quitado es cuando hemos empezado a ver lo que nos ha jodido. Luego la resistencia al dolor, como os he dicho antes, a sensaciones desagradables que vuelvan a aparecer, pues nada, es que cuando nos aparezcan muchos fantasmillas simplemente pues saber que es una fase que tiene que pasar y que volveremos a adaptarnos a esos dolores. El conocimiento de nosotros mismos, y ojo que aquí hay estrellita, como sabéis eso es importante, y respetar los tiempos de cada uno. Aquí ahora uno de los objetivos que tenéis que marcaros es ir centrando la atención un poco en vuestras sensaciones, para
evitar lesiones, para evitar bajar escalones en esta desescalada que estamos haciendo. Entrenamiento en visualización, no sé cómo lo llevaréis, pero llegamos a las fases ya en las que están terminando. Yo os aconsejo que si lo habéis abandonado, que lo retoméis un poco, que son 5 o 10 minutillos, un par de días a la semana, y que os puede ayudar bastante también para la autoconfianza y para la motivación, porque en el momento en el que termine el entrenamiento, que creo que terminaba a final de mayo, si no recuerdo mal, ya podréis empezar a meter cosas más técnicas y más de cara a los entrenamientos específicos que serían en la siguiente fase. Bueno, luego ya aquí en lo de la autoconfianza y la motivación intrínseca os he puesto algunas cosas que aumentan o que ayudan a fortalecerlo, ¿vale? Son como las claves. Entonces, resaltar habilidades positivas de los compañeros, aprovecharos de la unión y la cohesión que tenéis entre vosotros, porque os va a facilitar muchísimo esto. Si entre vosotros empezáis de alguna manera, oye, tío, pues esto se te da súper bien, oye, pues esto, aquello otro, ¿te acuerdas lo que te costó y al final lo conseguiste? Fíjate, tal, ¿vale? Empezar como un poco a recordar en algunos momentos, sacar un hueco y empezar a deciros ese tipo de cosas. Luego, bueno, recordar los logros es eso, lo que os he dicho, es recordar algunas cosas que os haya costado conseguir y lo habéis conseguido entre todos, cuando te ayudé o cuando me ayudaste, ese tipo de cosas para que fortalezcan esa motivación intrínseca y esa confianza. Luego, entrenamientos variados. Ahora mismo no nos queda otra que echarle un poco de imaginación, porque estamos limitados al municipio principalmente, pero que sean variados. Y los objetivos igual. Cuanto más diversos, pues mejor. Luego recompensamos el esfuerzo. Es decir, yo, por ejemplo, si ayer salí a correr, tengo que estar más contenta por el hecho de haber salido a correr y por el hecho de, pues mira, estaba súper cansada, pero aún así corrí 2 kilómetros más, que pues lo hice a 6 y encima el pulso súper alto. Qué mal, ¿vale? Pues en vez de fijarme en el pulso o fijarme en el ritmo, que somos muy tendentes a fijarnos en eso, pues nos tenemos que fijar más en, jolín, pues estaba muerta y aún así lo hice, ¿vale? Aquí os pongo atleta, entrenador, ¿vale? Que el entrenador a vosotros os vaya reforzando, entre vosotros os reforcéis ese esfuerzo y ya que vuestro entrenador también se baja con vosotros ahí a pie de cañón a entrenar, que también le reforcéis a él, ¿vale? Entre todos. Como en la psicología siempre va todo enmarañado, pues vosotros igual. ¿Hay alguna duda de la fase 1? Una pregunta. ¿Vale vacilar por WhatsApp sobre quién ha ganado más carreras a la hora de aumentar la autoconfianza o no vale? Sí, vale. Ah, vale. Es que ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, empezamos todos a mandar fotitos por el WhatsApp, a vacilar, a ver quién había levantado más veces la cinta y tal. Ha sido casualidad y era... Que no te engañe, que lo hizo fue él. Qué casualidad, qué casualidad. Sí, bueno, pues ese tipo de bromas siempre, luego la cohesión grupal siempre os va a favorecer. Eso es algo que vosotros tenéis muy fuerte y que es una herramienta que tenéis y que otra gente no la tiene y la tenéis que aprovechar. La tenéis que aprovechar a tope. Vale, pasamos a las claves a la siguiente fase. Ya tenemos una autoconfianza, ya tenemos la base la tenemos ya estable, la tenemos ya fuerte. Entonces empezamos ya a poner los detalles, por así decirlo. Entonces, seguimos con objetivos a corto plazo, pero podemos empezar a meter ya, pues a lo mejor algunos semanal o de cara a cuando termine esta fase empecemos la segunda, la que sería la tercera y última. Pero nos seguimos centrando a corto plazo para no descuidar esa autoconfianza. Entonces, mucho feedback. ¿Por qué? Por lo que he estado hablando antes de que ahora lo suyo sería centrar los objetivos en cosas muy específicas, en habilidades más específicas de aquellas carencias que hemos estado notando en estos días, vaya. Entonces, mucho feedback para que vuestro entrenador os pueda ir mandando entrenamientos más personalizados según las deficiencias que vosotros estáis viendo o os estáis notando. Si son más de psicología, pues aquí me tenéis para todo, ya lo sabéis. Luego, lo que os he dicho, objetivos, seguimos centrándonos en el rendimiento, nos seguimos centrando en la habilidad, en la ejecución, ¿vale? No en el resultado final, sino en cómo lo estoy haciendo y en la calidad, ¿vale? Podemos empezar a subir un poco el nivel de exigencia con calma, ¿vale? Aquí es importante que no se nos vaya mucho, porque si no, puede ser que volvamos a la siguiente fase y tengamos que volver a subir otra vez el escalón. Entonces, subimos un poquito el nivel de exigencia de los objetivos si queremos, pero con calma. Vamos consolidando esas rutinas que estábamos estableciendo y seguimos trabajando con la visualización. Aquí, en la segunda fase más o menos, ya habrá terminado el entrenamiento que empezasteis
Y aquí es donde ya podéis empezar a meter a lo mejor gestos técnicos sencillitos o situaciones de competición o situaciones de, más que de competición, yo metería a lo mejor situaciones similares a la competición, pero en entrenamientos, para que os vayan ahí soltando un poco esa habilidad. Y así también aumenta bastante la autoconfianza. Ya como os pongo ahí esa frase de que el cerebro muchas veces no diferencia entre la imaginación y la realidad. Entonces, a lo mejor hay cosas que por temas de gimnasio, pistas de atletismo, ciertas cosas que ahora mismo no tenemos y no podemos entrenar como nos gustaría, pues a lo mejor podemos tirar un poco de ese entrenamiento en visualización, ya que espero que lo hayáis hecho más o menos. Y ya pasamos a la última fase. Aquí ya el objetivo sería volver al nivel inicial, al de estado físico. Los objetivos pues ya volveríamos a los mismos de antes, pero ¿qué pasa? Tenemos que reajustar de nuevo el plan y para eso que tenemos que hacer una buena autoevaluación. Aquí tenemos que ser muy francos, ¿vale? Con nosotros mismos. Entonces, ¿en qué punto me encuentro? Si tengo alguna habilidad que todavía no está al nivel al que a mí me gustaría o al nivel al que yo estaba antes, pues tengo que retroceder un poco y seguir machacando ahí hasta que yo me encuentre bien para volver a los objetivos que tenía marcados de la temporada, porque me consta que creo que tenéis como unos objetivos anuales, ¿no? Tenéis un plan, vaya. Pues para volver a ese plan tenéis que tener todo esto bastante bien cubierto. Luego la disponibilidad, bueno, si como no sabemos qué va a seguir pasando, pues tenemos que tener en cuenta si tenemos todo esto disponible, si podemos ir a nadar, si no podéis ir a nadar, pues todas esas cosas tenerlas en cuenta cuando volváis a ese estado inicial que teníais antes. ¿Vale? Aquí ya empezamos a reajustar, supongo no lo sé, las fechas de muchas de vuestras competiciones se habrán ido, se habrán esfumado. Entonces, algunos de vosotros tenéis fechas nuevas, creo, y otros muchos a lo mejor todavía no tenéis fechas. Entonces, bueno, pues reajustar un poco ese plan de manera que tengáis objetivos a corto, a medio y a largo plazo en la medida de lo posible. Y ir reajustando conforme vayan saliendo las nuevas fechas. No obstante, no todos los objetivos tienen por qué ser de competición, ni mucho menos, ni de resultado, ¿vale? Tenéis que tener objetivos muy variados. Y luego aquí ya volvemos al nivel de exigencia que os gusta, al sufrimiento puro y duro, ¿vale? Difíciles pero alcanzables. Que no se nos olvide. Perdona que te interrumpa, Julia. Yo en la reunión anual que hago con ellos siempre establecemos objetivos para el año siguiente, hacemos un balance del año anterior y proponemos objetivos para el año siguiente. Los divido en objetivos de rendimiento y en objetivos más personales. A nivel de objetivos personales, ¿podrías darnos algún ejemplo que sean buenos, a nivel de que sea dentro de nuestro rango, deportistas, la mayoría estudiantes o gente que no es profesional, tiene un nivel muy alto pero no llega a ser profesional? ¿Qué tipo de objetivos personales crees tú que pueden estar relacionados, que pueden ser complementarios con nuestro nivel? Pues, por ejemplo, podríamos empezar a meter, no sé, por ejemplo, a lo mejor yo soy muy despistada, ¿no? Y resulta que cada vez que me voy a entrenar me falta algo. O el orden, ¿no? Que en los deportistas siempre suele ser también muy, muy importante. Pues eso puede ser un objetivo personal. El orden, fíjate. Ese es muy personal, por ejemplo, el orden. Lo que os he dicho de las rutinas. El tener una rutina antes de entrenar, sobre todo también de cara a las competiciones, también da mucha tranquilidad cuando yo ya tengo los pasos marcados y no voy improvisando. Si, por ejemplo, yo soy un poco montaña rusa y a lo mejor me altero con ciertas cosas demasiado, pues otro objetivo personal sería a raíz de los entrenamientos ir trabajando esas fluctuaciones que no me alteren tanto, el no conseguir a lo mejor ciertas cosas o que no me ponga tan efusiva cuando consigo algo, ¿vale? Ser un poco más, que no es malo ser muy montaña rusa, pero mantener la estabilidad. Ese tipo de objetivos siempre están bien. Las relajaciones y todo eso, pues igual, si yo veo que mi nivel de activación suele ser muy alto porque mi personalidad es muy ansiosa, pues con el deporte siempre se canaliza mucho ese tipo de, no es que sean problemas, sino esas características siempre se canalizan muy bien a través del deporte. Si yo tengo problemas de timidez, soy muy tímida, pues puedo aprovechar el ir a entrenar con mis compañeros y empezar a ser un poquito más sociable. No sé si te refieres más o menos a esos objetivos que se pueden marcar. Sí, me ha encantado. De hecho, aquí tenemos un caso de un deportista que ante cualquier información que yo le daba sobre un entrenamiento tenía una reacción siempre como, no negativa, pero como que tenía de primera siempre una reacción ya hecha de vencimiento.
Por ejemplo, decía, venga, hoy tenemos 10... Y, es un deportista que tiene un rendimiento buenísimo, y de un rendimiento excelente, pero ante cualquier entrenamiento, por ejemplo, de, venga, un 4x800, pues siempre hacía el gesto de resoplar, ¿no? Pues me ha gustado que lo has dicho. Una de las propuestas hace un par de años le dije, mira, eso vamos a intentar quitarlo. Y la verdad es que creo que funcionó bastante bien, pero el tema del orden y el tema de ese tipo de cosas me lo apunto. La verdad es que... Sí, esto también. A través del deporte se pueden trabajar muchísimas cosas. La autoestima también se trabaja muchísimo a raíz del deporte. Si yo veo que empiezo a trabajar y a conseguir cosas, mi autoestima sube porque siento más control, siento que esforzándome puedo conseguir. Luego a nivel de imagen, pues bueno, también ayuda. Lo seguro que luego se me ocurren un montón más de objetivos personales. Y vale, bueno, ya aquí eso, os pongo aquí en que cuidado con los problemas de la confianza, ¿vale? Tenemos que ser francos si vemos que nos falta, que nos sobra o que tenemos esa falsa confianza. No pasa nada, lo vamos... Se me han ido las luces, se me ha ido la luz. Vale. Bueno, eso, que tenemos que ser aquí un poquito francos con nosotros mismos porque aquí es donde podemos tener alguna fisura. Pero si lo vamos haciendo todo bien, no tenemos por qué tener ningún problema y en lo que os deis cuenta estáis ya de vuelta al nivel de exigencia que estabais antes. Vale, aquí creo que ya... Vale, bueno, aquí os pongo unos principios generales. Estos son lo que la psicología del deporte es como los mandamientos a la hora de hacer un establecimiento de objetivos. Lleva mucha más chicha, pero os lo he puesto aquí de manera resumida, cosas que como esto lo tenéis grabado y Jorge tiene la presentación, son cosas que siempre hay que tener en cuenta a la hora de hacer un plan de objetivos. Más o menos, pues eso, que sean medibles, que sean objetivos, que no sean muy difusos, ¿vale? Que sean difíciles pero alcanzables, de manera positiva. No es lo mismo pensar en no llegar a la competición muy nervioso a llegar a la competición con una respiración controlada, por ejemplo, ¿vale? Cambiamos el sentido, siempre es mejor. Intermedio es súper importante. Siempre que pongamos un objetivo a medio o largo plazo, tenemos que poner otros en el camino para llegar. Centrar la atención en aspectos de rendimiento. Esto ya os lo he dicho también ya muchas veces esta tarde. Objetivos en entrenamientos como mejora de la competición. Obvio, calendario de cumplimiento. Para mí esto también es bastante importante porque siempre nos da una sensación también de más control. Incluso, por ejemplo, en el entrenamiento de visualización tenéis unas tablas ahí para ir apuntando que como que lo ibais haciendo. Porque al ver que lo vas cumpliendo parece que le ves más sentido. Cuando el objetivo es lejano, sobre todo. Luego, nada, supervisado, siempre de mutuo acuerdo, en este caso con Jorge, como vuestro entrenador. Y hasta si de aquí no tenéis ninguna duda, luego si lo veis más tranquilamente y tenéis alguna duda, queréis profundizar en alguno más, pues me decís y lo vemos. Y ya, bueno, para terminar, resaltaros que ya que no hay más narices que comerse lo malo de esta situación, que la que está pasando en España, pues también hay cosas buenas, ¿no? Y no quiero que volvamos a pasar por esto, pero ya que hemos estado tantos días confinados, esa sensación de libertad que hemos tenido al salir, pues que tampoco la perdáis de vista, ¿vale? Y disfrutar también de las cosas buenas y las cosas excepcionales que nos está trayendo esta situación. Y aquí os pongo algunas cosas que me hiciste llegar por las redes sociales, por Instagram, de cuando salisteis a entrenar por primera vez. Y nada, solo haceros ese apunte, que tengáis en cuenta también las cosas buenas y las cosas positivas que nos traen. Y creo que fin de la presentación. Nada, eso, que muchas gracias a vosotros. Me ha encantado, Julia, me ha encantado, te lo digo en serio. Me ha encantado. Sí, de verdad. Sí, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. No sé si me voy a acelerar en algún momento, seguro que luego me acuerdo de cosas que os quería decir, pero bueno. Ha estado genial. Y es que creo que has tocado la tecla. Y a muchos le has tocado, si han conseguido mantener el nivel de atención, le has tocado porque vamos. Y además empieza ya el calor y también se empieza a notar ya que el estar atentos cuesta un poco más, ¿eh? Sí, también. Pero el calor también cuesta. A ver, te voy a quitar de tener la compartir. Bueno, chicos, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Venga.